La segunda rama del trigémino la constituye el nervio maxilar. Este se encuentra en la mejilla por medio de fibras nerviosas distribuidas por el labio superior, la piel de la nariz y la zona de la mejilla próxima a dicha ala. Estas fibras se unen formando un único tronco, llamado nervio infraorbitario, que pasa por el orificio infraorbitario de la apófisis piramidal del maxilar, recorre dicho conducto y llega a la fosa ptericopalatina a través de la hendidura esfenomaxilar. Finalmente pasa a través del agujero redondo mayor, penetrando en el cráneo al ganglio de Gasser. Aquí podemos verlo representado en el velorcio. El nervio infraorbitario constituiría el primero de los 6 nervios importantes que vamos a estudiar, que constituyen el nervio maxilar. Lo veríamos aquí representado, ese tronco que hemos dicho antes, y aquí en esta parte más superficial. El nervio infraorbitario recibe ramas nerviosas denominadas nervios alveolares o dentarios superiores formados por los nervios dentarios anterior, medio y posterior. Los nervios dentarios anteriores recogen la sensibilidad de los dientes anteriores, incisivos y caninos, y se ubican en el maxilar superior. Los nervios dentarios medio y posteriores se encargan de la sensibilidad de los premolares y los molares. Discurren por el hueso maxilar, pero salen de él a través de orificios que hay en su tuberosidad, alcanzando la fosa ptericopalatina para formar el tronco maxilar. Este sería el dentario medio y el de atrás el posterior. Después nos encontramos con los cigomáticos facial y temporal. Aquí podemos ver el facial y el temporal, este de aquí. Estos nervios recogen la sensibilidad del pómulo y de la piel de la región temporal respectivamente, y confluyen en el conducto temporomalar situado en el espesor del hueso malar. El nervio temporomalar se forma cuando los nervios cigomáticos penetran en el interior del hueso malar. Este nervio sale por el conducto homónimo por el orificio interno. Se ubica en la apófisis orbitaria del malar. A continuación, este nervio pasa a denominarse nervio cigomático del maxilar o ramo orbitario, que lo veríamos aquí, esta parte de aquí. Se dirige hacia atrás por la hendidura esfenomaxilar, llegando así a la fosa ptericopalatina, donde recibe las fibras postganglionares del ganglio esfenopalatino, encargadas de inervar parasimpáticamente la glándula lagrimal. Las fibras parasimpáticas, que se separan para llegar a la glándula lagrimal en la órbita, forman el asa lagrimal, que sería esta parte de aquí. Aquí lo vemos representado, el nervio cigomático del maxilar o ramo orbitario, y esto sería el asa del lagrimal. Por tanto, el ramo orbitario posee 2 clases de fibras, las parasimpáticas lagrimales y las sensitivas de los nervios cigomáticos facial y temporal. Después nos encontramos con el nervio palatino posterior mayor o ascendente, que es un nervio que se encarga de inervar la mucosa del paladar y de su velo y tiene receptores de sensibilidad somática. Este nervio asciende por el conducto palatino posterior, al que se incorpora el primer trayecto del nervio supratimpánico. Este conducto desemboca en la fosa ptericopalatina, donde se une a otros nervios y forma el maxilar. Y por último nos encontramos con el nervio esfenopalatino. Este nervio también llega a la fosa ptericopalatina y se reúne con las otras ramas del maxilar. El nervio está formado por el nasopalatino, los nervios nasales superiores y el ptericopalatino o faríngeo. El nervio esfenopalatino, en su primer recorrido, se llama nervio palatino anterior. Este nervio se introduce en las fosas nasales por el conducto palatino anterior y pasa a llamarse nervio nasopalatino, que recoge la sensibilidad de la zona anterior de la mucosa del paladar duro y discurre bajo la mucosa del tabique nasal hacia el agujero esfenopalatino, recogiendo por tanto la sensibilidad del tabique nasal. La mucosa de las fosas nasales la inerva los nervios nasales superiores, que recogen la sensibilidad de los cornetes superior y medio y que transmiten la sensibilidad por pequeños nervios al tabique y a la pared externa de cornetes y meatos. Estos nervios confluyen en el orificio esfenopalatino. Y por último, el nervio ptericopalatino o faríngeo, que es este pequeñito de aquí, que recoge la sensibilidad de la mucosa ptericopalatina y llega a la fosa ptericopalatina pasando por el conducto ptericopalatino, en la base de la apófisis pterigoides. Todas las ramas ya unidas del maxilar pasan por el agujero redondo mayor en el techo de la fosa ptericopalatina hacia el interior del cráneo. Y con esto terminamos la segunda rama del trigémino. Saludos.